Formación. Alejandrina, muy buenos días, bienvenida. Nicole te saluda. Buenos días, Nicole, ¿cómo están? Bien, ¿vos cómo estás? Bien, bien. Estaba esperando a ver si llueve, porque ya necesitamos un poquito de agua, así que vamos a rogar que nos caiga algunos milímetros para estos días. Parece que se viene la lluvia, ¿no? El pronóstico dice que sí. Sí, la parte es algo que necesitamos siempre balancear. Claro. Hay tantas heladas, la helada seca mucho el suelo, entonces tenemos problemas ahora en el tema de producción, de sembrado para las próximas cosechas. Claro. Contanos, Alejandrina, el tema de hoy, ya lo habías adelantado igual la semana pasada. Vamos a hablar de las características de las macetas. Las macetas, bien. Personas que tienen todas sus plantas en macetas, porque por ahí hay plantas que se secan, se ponen tristes, el sustrato, es decir, la tierra en la maceta se seca rápidamente, la planta no crece, y no es una falla de la planta, sino una falla en la elección de la maceta que hacemos. Entonces, para macetas siempre debemos usar la tierra o el sustrato que es idóneo, es decir, el preparado para maceta. Bien. Porque esta tierra tiene una fácil drenaje, mantiene la humedad, no se encharca, entonces nunca vamos a tener problemas. Después otra cosa que tenemos que ver es el tamaño y el peso de la maceta relacionado a la planta, porque por ahí colocamos más plantas muy grandes, muy pesadas, y todo el día se están tumbando porque hicimos una mala elección de la maceta, porque usamos una maceta por ahí de plástico y es muy liviana para el tipo de planta. Bien, bien. Entonces a prestar atención en eso también. También. Y otra cosa que tienen que tener en cuenta, que cuanto más chico es el recipiente, va a ser más frecuente el tema de riego y más frecuente el tema de fertilizar la tierra. Bien. Y las macetas, bueno, se dividen según su forma. Vamos a tenerlas de tipo bols, que son para plantas tropicales que les gusta mucho la humedad, como los helechos, porque ahí este tipo de macetas al ser anchas retienen más la humedad. Después están las otras de tipo jardinera, que son las macetas rectangulares, las que van ideal en los bordes de las ventanas. Ahí podemos cultivar todas aquellas que sean flores de pequeño porte. Si tenemos en la cocina, lo mejor es tener estas jardineras con las aromáticas. Qué lindo. Que nosotros consumimos, siempre relacionando aquellas aromáticas que consumen más agua y todas juntas con las que consumen menos agua, por separado. Pero en una misma maceta podemos tener de 2 a 3 variedades de aromática, como ser orégano, perejil y así combinándole. Claro, bien. Y después están las de tipo profunda, que son bastante altas. Estas son para plantas que no les gusta mucho el agua, como ser los cactus, la Santa Rita, que no le gusta mucho el agua en las raíces. Entonces esta vos la regás y enseguida filtra el agua y se va a profundidad. Otra cosa que tienen que tener en cuenta, que a la hora de preparar la maceta está mal que le pongan, muchos le ponen piedra en la base de la maceta para que se drene rápido el agua, pero lo que hacemos ahí es ocupar parte de la maceta en piedra, que no es ningún nutriente para la planta. Yo a las piedras les recomiendo siempre ponerla entre la maceta y el piso, o la maceta y el platito. Afuera de la maceta que vaya las piedras, así el drenaje va más rápido y los agujeritos de la maceta no se ven tapados por la tierra o por el platito. Bien, bien, afuera entonces las piedras. Nunca ponerlos adentro de la maceta porque estamos ocupando lugar. Espacio, claro. Y después tenemos que elegir el color de la maceta. Si son macetas que no soportan mucho las temperaturas, si son plantas que no soportan mucho la temperatura, siempre debemos elegir macetas de colores claros. Al contrario, aquellas plantas que les gusta, como ser la Santa Rita, que les gusta tener mucho calor en las raíces, macetas de colores oscuros. Bien, bien. Igual que nosotros cuando usamos la ropa. Claro, sí, claro. Pensar en las plantas como cuando uno se viste, en verano, en invierno, digamos, está bueno esa comparación que haces, porque son detalles que son importantes y que por ahí uno no los tiene. Cuando uno tiene una maceta o algunas macetas libres y las ocupa y listo, como que quizás no presta mucha atención a eso, pero son detalles importantes. Sí, y por último, se clasifican según el material que está hecho la maceta. Bien. Lo más común es que encontrar macetas de plástico. Estas macetas son recomendadas para interiores
o para lugares cubiertos como galerías, que no le dé mucho el sol o mucho el frío, porque el plástico es algo que se va a los extremos. Si hace mucho calor, el sustrato, la tierra se calienta tanto ahí adentro que se desecan las raíces. Lo mismo si hace frío. Se congela el sustrato y las raíces también se congelan. Por eso el pasaje entre las temperaturas extremas no hay una barrera. Entonces, recomendado para plantas que estén en el interior, a resguardo. Aparte que el plástico, si lo tenemos mucho al sol, su vida útil va a ser cada vez menos. Bien, bien. Después tenemos las de cerámica, que son macetas, que ellas son para plantas que no requiere que haya cambio de temperatura. Así que ellas mantienen siempre una temperatura y una humedad constante en su interior. Entonces utilizamos macetas de cerámica. Y después están las otras que mucha gente se usó mucho antes, se veía mucho en la casa las macetas de barro, de terracota. Esas son, una vez elegido el lugar, más si son de mayor porte, ya van a quedar ahí, porque lo que tiene esta maceta es su peso. Una vez que rellenada con la planta, su peso es extremo. Entonces la manipulación de ese tipo de maceta por ahí es muy engorroso. Entonces debemos ubicarla donde esta maceta reciba el sol de la mañana y no del mediodía de la tarde, porque también se calienta mucho. Al ser porosa, la humedad también se evapora muy rápido el agua de estas macetas. Entonces tienen que tener en cuenta estas características de una maceta de terracota y barro. Y por último, y que se está viendo en el mercado, son las macetas de hidrocemento, rotomoldeado, que son macetas de gran porte y de un peso liviano comparativo casi al plástico. Y estas serían las características de las distintas clases de macetas según su forma, según su color y según su material. Perfecto, completísimo este informe, Alejandrina, así que ya sabe la gente más o menos cómo manejarse con este tema de las macetas en las casas. Sí, contame. Más que nada, siempre tiene que tener en cuenta dónde va a estar ubicada la maceta, el sustrato que van a usar, la tierra que tiene que ser para maceta. Bien, perfecto. Tengo una consulta de la audiencia, Alejandrina. ¿Estás ahí del otro lado? Hola, bueno, parece que se nos cortó. A ver. Bueno, ahí nos vamos a fijar, justo le iba a hacer la consulta de la audiencia. Si puede, y si no la guardamos, por supuesto, o se la preguntamos en un mensajito y que después nos responda. Así que bueno, ahora Ernesto me va a decir. Hablábamos con Alejandrina Simón, es ingeniera agrónoma de Brotes Tienda para Jardinería. Brotes está en Rosario del Tala, 9 de julio 290, y encontrás de todo para tu jardín, para tu huerta, no solamente los elementos que necesitas, las herramientas, los productos, los plantines, las macetas y demás, sino que también te asesoran, recibís el mejor asesoramiento en Brotes Tienda para Jardinería. Así que si andás por Rosario del Tala, tenés que darte una vueltita, 9 de julio 290, y la saludan también a Alejandrina, que la escuchamos siempre y no la hemos conocido, yo al menos no la he conocido en persona todavía, a Alejandrina, que es ingeniera agrónoma y que cada miércoles se comunica con nosotros para brindarnos información para cuidar el jardín, para cuidar la huerta, siempre nos deja buenos consejos y información también en la que tenemos que tener en cuenta para mejorar nuestros jardines y nuestras huertas. Alejandrina, ¿estás ahí del otro lado? Sí, andamos con problemas de las redes, como siempre, los servicios. Se nos había cortado, te iba a hacer la consulta de la audiencia. Dale, escucho. Nos preguntan por el césped, ¿viste el tema de las heladas? Que por ahí el césped se empieza a secar, queda amarillo y demás, y nos preguntan justamente por eso, el césped que se está secando, ¿se debe regar para recuperarlo? Nos preguntan. En invierno el césped descansa, nosotros también, así es el dicho. Pero para el que quiera tener un césped constantemente verde, lo que tiene que hacer es, un sacrificio de levantarse tempranito, antes que la helada se levante, así antes que se derrita el hielo, y regarlo. Bien. Porque las plantas se queman al descongelar, nos decías la semana pasada. A medida que el sol va avanzando y va descongelando el hielo, y el hielo absorbe
calor de la planta es donde la quema. Bien. Y si no, ya en el cambio de estación eso se empieza a recuperar, ¿no? A brotar, sí. El césped es una planta que resiste mucho. Empezamos a fines de invierno, ahí le hacemos una fertilización. Siempre el césped es a base de nitrógeno, otro fertilizante no necesita. Sería 1,5 kilos de urea por 10 metros cuadrados más o menos. Entonces, y una buena regada y se lo va dejando. Bien, perfecto, ahí está entonces respondido. No, siempre eso, siempre la humedad es buena, mantenerlo, pero por ahí el tema es que si lo regamos de noche, por ahí el hielo se hace un poquito más grueso, entonces lo ideal es regarlo cuando amanece, es decir, cuando las primeras horas de la mañana, regarlo y que el hielo se derrita con el agua del riego. Bien, perfecto. Alejandrina, contanos alguna novedad de Brotes, tienda para jardinería. Y bueno, y en Brote van a encontrar todo este tipo de macetas que les estuve hablando, y si no las encuentran, se hacen por encargue, por ahí macetas de gran porte, como de roto moldeado, de cemento, se hacen por encargue, y después los distintos sustratos, es decir, las distintas tierras, si son para plantas que necesitan un poquito más de acidez, menos acidez, todo van a encontrar ahí en Brote. Bien, perfecto. 9 de julio 290 de Rosario del Tala, para nuestra audiencia que ande por ahí por la cabecera departamental, que se dé una vueltita por Brotes. Gracias, Alejandrina, por la columna de hoy, que tengas buena semana y será hasta el próximo miércoles. Gracias, chicos, buena jornada para ustedes también. La palabra de Alejandrina Simón, es ingeniera agrónoma de Brotes, tienda para jardinería. Nos dejaba su columna en este miércoles. Como todos los miércoles, nos deja algunos consejos para que cuidemos nuestros jardines. Invertí para ganar. Esta temporada hace crecer tu negocio publicitando en una radio con mucha onda. O sea, acá. WhatsApp 3445 40 64 12. Con fondos